en punto de la mañana. Bienvenidos a nuestro segmento de opinión. Este viernes se cumplieron 9 años de gobierno. Las autoridades han señalado como uno de los mayores logros la inversión social y la redistribución de la riqueza en el país. Ahora, ¿cómo plantean el reto de profundizar los cambios y continuar este proceso en 2017? ¿Cuál es el panorama que se espera para este año preelectoral? Hoy analizamos los desafíos del gobierno y también de las fuerzas políticas de oposición en miras a las próximas elecciones. Nos acompaña. Gabriel Hidalgo, catedrático universitario. Doctor, buenos días, bienvenido a este espacio y gracias por acompañarnos. Uno de los mayores logros, a decir del gobierno, de acuerdo a la lectura que hiciera el sábado a propósito de la celebración de los 9 años de la Revolución Ciudadana, ha sido que, de acuerdo a esta lectura, existe menos pobreza en el país, se ha dicho, y del un lado, y del otro, mayor equidad. Equidad que, según se ha comentado, también será profundizada a través de la presentación de las leyes de herencia y plusvalía. ¿Cuál es el análisis de usted? Buenos días, Marcela. Muchas gracias por su invitación. Bueno, en principio, el proyecto del correísmo y el gobierno del presidente Correa han impulsado una agenda que incluye la posibilidad de lograr equidad social a través de una mayor inversión y gasto público. Pienso que con un precio del petróleo que está en permanente disminución, tendrán que, pues, someter a evaluación otras variables de la inversión y del gasto. Pienso que si quieren mantenerse en el poder, tendrán que seguir sosteniendo estos índices que son tan favorables en términos de inversión y en términos de redistribución de la riqueza, si quieren, digamos, en las próximas elecciones, tener los resultados que han tenido en el pasado y que podemos analizarlos en este momento, porque tal y como van las cosas, se podría reconfigurar la situación electoral en el país. Así es. Ahora, la inversión social no necesariamente ha sido bien vista, dependiendo también un poco del sector en donde se ubique, el sector político me refiero. Para unos, del lado del gobierno, la inversión social se ha traducido precisamente en esto, en lo que ellos manifiestan ha sido una mayor redistribución, menos pobreza y demás. Pero desde el otro lado se ha dicho que esta inversión no ha sido tan positiva, tomando en cuenta también la situación actual de la economía ecuatoriana. Bueno, sí es cierto, el último latinobarómetro indica, digamos, en algunas de las variables que evalúa, en dos en las que sitúa mejor al gobierno del Ecuador y al gobierno del presidente Correa, sitúan dentro de los primeros 4 puestos al Ecuador en lucha a la pobreza y la transparencia, pero ubica en uno de los últimos puestos cuando se trata de comparar con los países que han redistribuido la riqueza con mayor eficacia. Eso significa que todavía hay una deuda muy importante en esos términos y hay que revisar sobre todo en términos del gasto público, porque según Cordes, que digamos es un tanque de pensamiento que ha sido cuestionado por el oficialismo, ha señalado algunas cifras que demuestran que en los últimos 9 años se ha incrementado el aparataje burocrático entre los 400.000 y los 700.000 burócratas, lo que demuestra que digamos en rubros que no corresponden necesariamente a maestros, a médicos y a policías, que es lo que permanentemente ha señalado el presidente Correa en sus intervenciones públicas. Ahora, ¿cuál sería el mayor reto para este 2016, tomando en cuenta un poco la desaceleración económica que se ha dado producto de una crisis que se la vive a nivel mundial? Hay algunos estudios que indican que no necesariamente el petróleo es el mayor componente del presupuesto del Estado. Otra cosa es que la economía del Ecuador sea rentista, sea una economía que dependa del precio del petróleo. Sí es cierto que no depende del precio del petróleo, como han manifestado algunos especialistas, sino del ingreso tributario. Entonces, no necesariamente se puede atribuir al mal precio del petróleo la situación de la economía en el país. De tal forma que al oficialismo le espera repuntar, o al gobierno del presidente Correa le espera repuntar en esos términos, reorganizar a la economía, tal vez otras deudas, cumplir con otras deudas que se espera para poderse
digamos, sanear, como por ejemplo responder a la permanente deuda que tiene en términos de transparencia, abrir los cauces de fiscalización en la Asamblea Nacional, tal vez reducir el aparato público o el gasto público, que digamos son materias que están en permanente deuda con la opinión pública. Bueno, y de acuerdo al oficialismo también en permanente análisis, porque precisamente según los puntos que usted ha tocado, son temas que el gobierno ha dicho se va a evaluar y también a redireccionar un poco en este 2016. En términos de inversión, se ha dicho que la variable ha sido precisamente esa, la inversión social, que podría disminuir conforme los ingresos que el Estado tenga de un lado. Del otro lado, fiscalización, una deuda pendiente para muchos también en el segundo paquete de enmiendas que ya ha sido anunciado y que el presidente Correa dijo incluso este sábado que sí lo enviarían a la Asamblea Nacional. Estaría entre uno de los temas, probablemente, el tema de la fiscalización. Ampliar, se ha dicho, esta fiscalización no solamente a ministros de Estado, sino también, por ejemplo, a ministros coordinadores y a otros sectores del gobierno. ¿Usted cree que este es el camino, que se va a conseguir de esta manera también una fiscalización que, de acuerdo a la lectura de muchos, no se ha dado en el país? No, primero porque la gran deuda del oficialismo, la gran deuda del correísmo es precisamente la institucionalización del Estado. Y difícilmente se puede, digamos, ratificar la institucionalización si se analizan cuáles son las condiciones por las cuales se puso en vigencia esta enmienda constitucional. Para muchos, reforma constitucional, pues modifica la estructura fundamental del Estado, la norma de límites en la administración del poder, y parte de una situación que hace que sea inviable. Yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Con el 52% de la votación que obtuvo el correísmo en las últimas elecciones, obtuvo el 73% de la representación. En esa distancia entre el 52 y el 73 hay una distancia de 3 millones de votos, lo que le obliga, al cálculo es anotar que hay una distancia de alrededor de 20 escaños asamblearios que le impedirían al oficialismo poder modificar la Constitución como la modificó. Con el 52% de los electores favoreciendo el proyecto del correísmo, hubiera tenido, siendo conservadores en el cálculo, no 100 asambleístas, sino 71, 20 menos de los que debería tener para producir la reforma constitucional. De tal manera, y esto lo ha notado la opinión pública, ha rechazado la enmienda constitucional. Y aunque esto no es motivo de discusión en este momento porque las enmiendas ya están en vigencia, un nuevo paquete de enmiendas desgastaría aún más las propuestas del oficialismo, que en la opinión pública son calificadas como inconsultas. Ahora, precisamente este desgaste, ha dicho el gobierno cuando se refieren a este tema, en un año preelectoral realmente difícil, en donde ya se mueven las fichas del un lado y del otro, también podría implicar lo que usted decía, un desgaste. Ahora, el gobierno ha dicho y ha sido muy claro en señalar que están aquí para gobernar, se ha dicho hasta el último momento. ¿Cuál podría ser la incidencia de presentar este segundo paquete de enmiendas en este año preelectoral y cómo podría, entre comillas, sacar ventaja, por ejemplo, a la oposición? Yo entiendo que esto podría provocar mayor desgaste. La oposición podría seguir taladrando en el mismo discurso que sigue manteniendo, en lugar de unirse. Veo que es muy difícil, a este momento veo que es muy difícil la unidad, considerando que en esta semana va a haber una reunión. Pero digo, es muy complicado la unidad porque la tendencia es a la atomización. La solución para la oposición va a ser la unidad y para el oficialismo la atomización. Eso significa para mí, bajo mi muy modesto modo de ver, que se tienen que organizar diferentes frentes que permitan la representación de los intereses del oficialismo en las localidades territoriales. Esta coalición de partidos llamada Unidos difícilmente podría, tener mayor protagonismo del que ya ha tenido. La opinión pública lo desconoce ¿Usted dice no tiene una fuerza política importante como para calar en las próximas elecciones? No, la solución es, esquivar la posibilidad de elecciones primarias. Eso desgasta demasiado los movimientos políticos. Estoy hablando de la oposición y del oficialismo al mismo tiempo. Pienso que
dirigentes locales deberían hacerse cargo. Es lo que creo que va a suceder siempre y cuando la fórmula de asignación de escaños en la Asamblea, que es uno de los intereses más importantes del oficialismo frente a las próximas elecciones, se mantuviera, porque es una fórmula de asignación de escaños mayoritaria. Esto significa que privilegia el voto en plancha y castigue el voto individual. Pero si esto se llegara a invertir, entonces, y fuera más importante el voto individual, entonces los caudillos locales, los liderazgos locales serían cargo de representar los intereses oficialistas, cosa que que sucedería al revés en el caso de la oposición, en caso de que llegara una coalición de partidos. De acuerdo al análisis, también se ha dicho que una cosa será las elecciones de 2017 con Rafael Correa y otra sin él. Así es, porque en caso de que él estuviera, aún con el 30% que todavía las encuestadoras afines al oficialismo le atribuyen como voto duro, existe, digamos, todavía el enorme liderazgo del presidente Correa, que todavía podría provocar un efecto de arrastre activo y digamos, reproducir los mismos resultados a su favor como a favor de las listas de candidaturas legislativas. No olvidemos que él ganó la presidencia en las últimas elecciones con el 57% de los votos y que reprodujo más o menos los mismos resultados con 5 puntos de distancia en las legislativas en el 2013, con una votación del 52% en las legislativas y en el 57% en las presidenciales, que digamos más o menos reproducen las mismas condiciones y que podría facilitarse, como ya acabo de indicar, con una fórmula de asignación de escaños mayoritaria, es decir, que privilegia el voto en plancha, que es lo que, digamos, se produce con una candidatura solvente y carismática como la del presidente Correa. Se ha dicho que estarían en juego aparentemente dos visiones contradictorias de Estado, de desarrollo, de paz, de país, de libertad. Así lo planteó el presidente en su alocución del sábado pasado. ¿Cuáles serían los retos de lado y lado precisamente en miras del 2017? Pues da la sensación que es una visión intolerante, pero el presidente Correa tiene que mantener este discurso de dicotomía maniqueísta, es decir, separando entre buenos y malos, ¿no? Entre patriotas y vendepatrias. ¿Pero no lo hace lo mismo la oposición? No lo hace con la misma... ¿No es el mismo el juego político? No lo hace con la misma suerte, pienso yo. Esto hace parte de una estrategia de discurso, yo lamento si se ofenden, pero digamos, hace parte de una estrategia de discurso populista donde necesariamente tienen que haber dos grandes fuerzas antagónicas enfrentadas, la del pasado y la del futuro. Una visión moderna y una visión, digamos, de retraso. Entonces, digamos, a mí me parece que eso lo que hace es incorporar nuevos elementos, no, remozar los elementos antiguos en un nuevo discurso que, como en la estética, como se tomaba, como se reprodujo en la estética de la celebración el sábado pasado en el Parque de los Amanes, hay que retomar los valores antiguos de la revolución, de la revolución ciudadana, incluyendo su repertorio de canciones, en lo que, digamos, como ejemplo lo utilizo, forma parte también esta narrativa discursiva en la que están enfrentados dos grandes fuerzas antagónicas. Doctor, gracias por su análisis, se nos ha acabado el tiempo. Un buen día para usted. Encantado, muchas gracias por su invitación. 7:13, nos vamos ahora a los segmentos de la comunidad en Quito y Guayaquil, regresamos.